Cuando se trata de temas académicos, se habla mucho más de los éxitos que de los fracasos, cuando en realidad los fracasos son mucho más comunes y habituales que los éxitos. Además, son muchas más las veces que vamos a fracasar que las que vamos a triunfar. Hola, soy Mika y este es un video muy personal, pero que creía necesario hacer porque voy a hablar de un tema que la verdad no veo que se hable mucho. Los únicos videos parecidos a este tipo que veo son más bien el por qué dejé la universidad o por qué no estudié en la universidad, y realmente no se trata de eso. Se trata esta vez de cómo a mí me quedó pendiente durante 8 años aprobar el secundario, y de cómo eso me afectó en mi vida y psicológicamente. Reflexionar sobre las presiones que se nos meten en cuanto al tema estudios, y contarles cómo lo viví, y con suerte ayudar a que alguien se sienta un poco menos solo o sola al escuchar mi historia, porque por ahí también le pasó algo parecido y nunca encontró nadie que lo hable abiertamente. Para contarles mi historia, primero los tengo que poner un poco en contexto. Yo odiaba ir al colegio. Siempre odié ir al colegio. Tal vez hubo alguna época cuando era bien chiquita y estaba en la primaria, lo que por ahí todavía tenía como la ilusión de ir a la escuela, pero lamentablemente eso murió bastante rápido. La mayoría de mis recuerdos relacionados a la escuela son todos malos, y en el 90% de las veces no la pasé bien. Ya de por sí, en la primaria mis compañeros se burlaban de mí, se burlaban mucho de mí por casi cualquier cosa. Cualquier aspecto sobre mi persona era un tema sobre el que burlarse. Que porque estaba muy enana, que porque era muy flaquita, que porque era muy pálida, que porque era muy nerd, o porque era fea. Me acuerdo que mis compañeros se habían enterado que me gustaba Harry Potter. No me acuerdo bien por qué ni cómo. Y también usaban eso para burlarse de mí. Entonces, sí, ese tipo de cosas hicieron que yo de a poco me fuera cerrando y cada vez querer mostrar menos de mi persona, porque ya bastante me maltrataban solo con mi existencia. Entonces, ¿cómo me iban a tratar si conocían más aspectos de mi personalidad? Imagínense que incluso en el secundario, que por ahí fui inevitablemente demostrando un poco más de mi personalidad, obviamente, ¿no? Entre cómo me veía, ¿no? Por ejemplo, el corte de pelo, las mochilas, las carpetas y cosas así. A mí siempre me gustó mucho el rock, el anime, las películas de Tim Burton, siempre como que todo eso siempre fue mi onda. Y en el secundario hubo incluso profesores que se unieron a hacerme sentir mal y hacerme sentir menos por ser quien era. Casi cualquier cosa que se podía llegar a saber de mi persona lo usaban para humillarme. Así que claramente no, una experiencia para nada placentera. A pesar de todo esto, como mencioné, ya desde la primaria se burlaban de mí por nerd. Por lo que sí, o sea, yo siempre fui muy buena alumna, siempre me saqué muy buenas notas, a mí siempre me iba muy bien en la parte académica de la escuela, pero esto no servía de nada. Eso no hacía mi experiencia más agradable y no me hacía sentir mejor, principalmente porque a mí literal no me felicitaban por no llevarme ninguna materia a fin de año. De hecho, era bastante normal que si yo me sacaba un 8 o un 9 me dijeran: te podrías haber sacado un 10. Y si me sacaba un 10 era como, muy bien, sí, como debería ser. No había ningún tipo de recompensa por ir a la escuela. No había, para mí, literal ningún beneficio por estudiar y ser buena alumna y asistir al colegio. Así que ya en el secundario empecé a sentir que en la escuela no tenía sentido. Estaba ahí estudiando cosas que no me interesaban. En varias materias me aburría. En las materias que no me aburría, a veces los profesores se copaban y a veces como que se enojaban porque me iba bien y demostraba aptitud. Entonces
siempre me querían como cortar, ¿no? Porque es como que el profesor siempre tiene que ser más inteligente. Además de que prácticamente no tenía amigos, así que todo ese combo de cosas, cuando ya llegó el último año de escuela, se me había acumulado todo. Yo me había cambiado de colegio para los últimos 3 años de secundario, que es lo que sería el bachillerato, o lo que pueden llegar a conocerlo como la preparatoria. En Argentina no le decimos de una manera especialmente distinta, todo es el secundario. Para los últimos 3 años, como digo, me había cambiado de colegio. Y cuando llegué a este otro colegio, como digo, tenía un cúmulo bastante grande que se intensificó porque conocí más profesores desagradables y porque conocí, o tuve mejor dicho, más compañeros desagradables. Lo siento mucho si alguno lo está viendo. Ya mi último año de colegio era el tope de un montón de años de ser infeliz. Cuando me sonaba la alarma a la madrugada y me despertaba y abría los ojos, ya me sentía mal. Yo ya me sentía horrible desde el minuto que me despertaba, porque sabía que tenía que empezar a hacer algo que odiaba. Y por ende cada día se hacía más difícil ir a la escuela. Me vestía de manera automática, apenas si me peinaba, no tenía ganas de desayunar. Después era llegar a estar encerrada 6 horas en un edificio donde la pasaba mal, era infeliz y además no había ningún tipo de recompensa por todo eso. Para mí era una tortura. Yo sentía un hueco en el pecho y sobre todo me sentía sola. Mis recuerdos de esa época son literalmente, tienen como una suerte de borde negro alrededor, como si tuviera una especie de filtro. Todos los colores están como apagados, como son más tirando a grises. Y no es un sentido metafórico ni nada, es un sentido literal. Lo comparo con recuerdos que yo tengo de otras cosas y de otros momentos, y sobre todo con recuerdos más actuales, y es muy impactante la diferencia. No tengo un solo recuerdo de la época de la escuela que sea colorido y luminoso. Entonces pasó lo inevitable. Empecé a faltar al colegio. Ya no me podía levantar de la cama. Había días que ni siquiera me podía despertar como tal al horario que me tenía que. Y eso venía por, cuestiones que no voy a detallar. A mí me empezó a pasar que no podía ponerme a hacer las cosas de la escuela hasta las 12 de la noche. Entonces yo me ponía recién a esa hora a investigar y a trabajar en los trabajos prácticos, o a más o menos repasar para las evaluaciones, o a buscar la info que tenía que buscar para alguna tarea, habiendo días que me quedaba hasta las 3 de la mañana y yo me levantaba a las 6 menos 10, así que no es muy difícil sacar las cuentas que entre el cansancio emocional y el cansancio físico era obvio que muchos días no me iba a poder despertar. Así fue como en el último año del secundario me quedé libre. Imagínense que si uno podía tener 25 faltas, yo tenía 26 y tuve que ir a rendir todas las materias. Pero como dije, yo siempre fui buena alumna, siempre fui de sacarme buenas notas. Entonces a mí los profesores me llamaban a las mesas de examen, pero como mi promedio era tan bueno, me firmaban el boletín y me mandaban a mi casa sin evaluarme nada. Pero hubo una materia que me la había llevado legalmente, que esa sí la había desaprobado, y era matemática. Ya más o menos desde el segundo año de secundario a mí matemática me empezó a costar. Ya no entendía tan fácil, pero se puso mucho peor cuando, como digo, me cambié de escuela. Más que nada porque el nivel de matemática era mucho más difícil y exigente y yo no podía seguir el ritmo. Entre que yo me sentía terrible y las faltas, no pude mantener una continuidad y inevitablemente me la llevé. Cuando pasa esto, mi mamá me manda con una profesora particular para empezar a prepararme y presentarme a rendir en la mesa de diciembre. Que bueno, en Argentina el año escolar es de marzo a primeros días de diciembre. Entonces, después, fin de año, se rinden las materias pendientes y esas cosas.
Me presenté a la mesa de diciembre y desaprobé. A mí, haber desaprobado esa vez me cayó muy mal. Como dije, a mí siempre me había ido bien, entonces yo nunca me había llevado una materia. Entonces, y me asusté. Estaba asustada, estaba impactada y sentía que esa materia me iba a quedar pendiente para siempre. Me choqueó tanto haber desaprobado que al otro día no volví al colegio. Y tenía que volver al colegio porque todavía me tenía que presentar a 2 mesas más. Pero no me presenté, no pude. ¿Para qué iba a ir? Así termina el año 2012 y yo no había terminado el secundario como debía ser. Pero bueno, me empecé a preparar para rendir la materia en la mesa de febrero. Fui y desaprobé otra vez. Me acuerdo que el profesor me miró y simplemente me dijo, es un 2. Yo le pedí si no me podía tomar ejercicios de otros temas del año, que yo los tenía un poco más claros, que me hiciera preguntas sobre otras cosas, porque yo sabía que más o menos las iba a poder responder, pero no me dieron oportunidad. Ese día volví a mi casa llorando y desde el momento en que llegué no me acuerdo más nada de ese día. Ahí, entre mi mamá y yo, decidimos cambiar de profesora. Y fue cuando cambié de profesora que me empecé a dar cuenta de otro problema. No me escuchaban. Ellas me preguntaban qué tenía que rendir, yo les mostraba la carpeta, les resumía un poco los temas y me decían, bueno, toma estos ejercicios y hacé. Y yo les decía, pero no entiendo. Pero ellas solamente me mandaban a resolver los ejercicios, como, bueno, hace. El tema es que había cosas medio básicas que yo no entendía, lo decía y aún así no me las explicaban. Y obviamente a la siguiente que me presenté volví a desaprobar. Ya para ese punto estaba tan frustrada que decidí no volver a presentarme. Para mí ya había sido demasiado, estaba colmada del tema. Me había presentado 3 veces seguidas y las 3 había desaprobado. Las profesoras particulares no me estaban ayudando en nada. Yo declaré mi límite. A partir de ahí me empecé a enfocar en otras cosas, me enfoqué en trabajar, en hacer cosas que me gustaban y que me daban felicidad. Pero no pasó mucho tiempo para que empezaran las comparaciones. Las comparaciones fueron lo que más me afectó y lo peor que me pudo pasar. Primero, con los primos. Te rindió todas las materias de la facultad de este año. Después, con los compañeros. El otro día lo vi a tu ex compañero Luquitas en el tren y estaba yendo a la facultad. Y después me empecé a comparar yo con mis amigos. Cami ya aprobó el CBC y ahora ya está haciendo la carrera. Luchi está en el 4º año de la carrera. Pablito es más chico que yo y ya está por terminar. Y me empecé a sentir menos. De ahí bajé a compararme con gente mucho más chica que yo que estaba terminando el secundario. X tiene 6 años menos que yo y aprobó el secundario. Es mejor que yo. Y empecé a creer que no valía. Sentía que no podía dar mi opinión en nada, porque ¿qué iba a opinar yo? Que ni siquiera terminé el secundario. Por supuesto me chocaba muchísimo cuando me hablaban del tema. Me molestaba cuando me decían, sácatela de encima. Así como si fuera algo re fácil, porque sí, ya había intentado 3 veces sacármela de encima, en medio que no funcionó. Me molestaba que me dijeran, ¿y las otras 2 materias? ¿Esas las puedes dar? No podía. Porque para mí no era sacármela de encima, para mí no era solamente ir. Para mí era un obstáculo, una traba, una preocupación que no sabía cómo superar. Me sentía tonta. Todos esos años diciéndome que era inteligente. A fines de 2017 me mudé con mi novio y 2 amigos. El cambio me vino muy bien. Empecé a trabajar muy bien. Yo me dedicaba a... más o menos todavía me dedico a la costura. Y empecé a tener más encargos. Y no solo más encargos, sino también empecé a tener encargos más caros. Entonces empecé a tener un poco de estabilidad económica. Y eso me hizo sentirme un poco mejor. Fue en ese contexto que un amigo mío me ofreció estudiar juntos para ayudarme a preparar la materia. Él estudia ingeniería en sistemas, así que él ve las matemáticas todos los días. Con mi amigo Lean.
y empecé a ver cómo para él las matemáticas eran algo absolutamente común y cotidiano y con un montón de usos. Y empecé a entender. Lean fue el único capaz de explicarme con tanta paciencia. Él se aseguraba que todos esos temas básicos estuvieran repasados y bien entendidos. Llegamos así a 2019. Mis otros 2 amigos ya se habían mudado. En la casa quedamos solamente mi novio, mi perrita y yo. Y recién ahí me animé a pensar en las otras 2 materias. Fui al colegio y fui a buscar a los profesores, les expliqué mi situación y les pregunté cómo eran las mesas y qué cosas se tomaban, y me prepararon los temas que me iban a evaluar, y sí, justamente me dijeron más o menos cómo iba. Decidí empezar por una de las otras 2 materias extra mientras preparaba también matemática, y en agosto me presenté a esa materia y a matemática. Matemática la volví a desaprobar, pero la otra materia la aprobé, y eso me dio un poco de alegría y me hizo sentir un poco más cerca. Así que no solo seguí juntándome con Lean a repasar, sino que decidí seguir un impulso que tuve y me anoté en la facultad. Para este punto yo ya había pasado por varias veces también en las que me había anotado según a dar matemática y no me presenté directamente, y había pasado por una experiencia en 2016 donde según empecé la facultad porque como que era una estrategia para ponerme presión y rendir matemática, pero obviamente no la rendí y no pude continuar mucho más allá del primer cuatrimestre en la facultad porque no tenía aprobado el secundario. Pero esta vez sentía que había algo diferente, así que me inscribí, como digo, fines de 2019 para arrancar la facultad en este año, 2020. En febrero de 2020 me presenté a dar la otra materia que tenía pendiente y también la aprobé. Me acuerdo que hablé con varias profesoras que me dijeron muchas cosas lindas, me motivaron un montón, ya estaban esas 2, ahora sí que solamente faltaba matemática. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. De más está decir que el comienzo de la pandemia y del aislamiento obligatorio fueron un momento estresante para todos, y por supuesto que no fui la excepción. Imagínense que yo empecé a cursar la facultad virtual sin saber qué iba a pasar con matemática, que estaba ahí como flotando en la nada. Mi escuela cerró, no tenía medios de comunicación y claro, obviamente si llamaba al teléfono no me atendía nadie porque no había nadie. Fue a fines de mayo que desde el centro de estudiantes nos recordaron que teníamos que tener aprobado el secundario para el 31 de agosto de 2020. Obviamente que no fui la única que se asustó, hubo bastante caos y nos dijeron que ellos estaban tratando de conseguir una prórroga, pero que mientras tanto hiciéramos todo lo posible para aprobar el secundario, que había varias escuelas que estaban tomando mesas especiales para los egresados, que preguntáramos y que si no teníamos chance de rendir, que bueno, nos comunicáramos con ellos y ahí íbamos a ver qué hacer. Yo, como digo, no sabía bien cómo comunicarme con mi escuela y lo único que se me ocurrió fue escribirle a un profesor que todavía tengo agregado en Facebook, probablemente, pero para mí sí el mejor profesor de la escuela. Sabía que todavía estaba trabajando en el colegio, por lo que le pregunté, más o menos le conté rápido mi situación y si, bueno, me podía ayudar en eso. Él me confirmó que sí, estaban tomando examen y me pasó el mail del colegio. Así que mandé el mail, también contando mi situación muy escuetamente y pidiendo la info. Por suerte, bastante rápido me mandaron como todos los pasos y todo el plan de cómo se estaba manejando en ese momento. Y había una etapa de evaluación en junio, así que lo charlé un poquito con Lean y decidimos que me anotara, por lo menos para ver cómo iba. Así que me anoté y después me llegó el plan de estudio que se iba a evaluar en ese examen. Y había muchas cosas que no tenían nada que ver con lo que yo había visto en mi año. Le dije a Lean, me dijo que le preguntara a la profesora, porque además me iba a evaluar otra profesora. Así que bueno, así lo hice, me arriesgué a preguntarle qué onda, contarle mi situación, porque la profesora seguramente no estaba enterada. Y me contestó que no, que me iban a tomar algo adecuado a lo que yo vi en el año que yo cursé. Pero para cuando cayó esta confirmación, faltaban 4 días para el examen. Yo le decía a Lean, creo que ya sé que en este voy a desaprobar, pero lo voy a hacer igual para ver cómo es, porque o sea, obviamente va a ser totalmente distinto. Lo hice y obviamente desaprobé, pero me quedé tranquila porque pude ver cómo era
el formato y pude pasar por esa experiencia de examen virtual. Y dije, bueno, me voy a anotar en la siguiente, que eran los primeros días de agosto. O sea, estaba todavía ahí con el tiempo, pero más o menos bien. Mientras con Lean seguíamos repasando, esta vez de manera virtual. Y era un poco raro y un poco chistoso, pero me funcionó. Fuimos repasando otra vez todos los temas que ya hacía obviamente un tiempito que no los repasaba. Y llegamos entonces al día del examen. Ese día estaba muy asustada. Para mí era como la última oportunidad. Me estaba yendo súper bien en la facultad y no quería arriesgar eso por otra vez no poder aprobar matemáticas. Así que, para mi propia tranquilidad, inicié una videollamada con Lean un poquito antes de la hora del examen. A mí me iban a mandar la hojita de lo que tenía que hacer por mail. Así que me llega el mail puntual, lo veo, digo, bueno, acá lo voy a hacer. También se lo mandé a Lean para que supiera lo que iba a estar haciendo. Y me puse a realizar el examen. Cada tanto le mostraba a Lean lo que estaba haciendo y le preguntaba si estaba bien y me decía, sí, tenía un máximo de 2 horas. Me acuerdo que terminé como 15 minutos antes, me pasó un poco más, pero todavía no lo quería entregar porque tenía mucho miedo, así que me puse a repasarlo, le pedí a Lean que me lo repasara, le pregunté, ¿está bien? Y él, sí, está bien. Al final lo entregué. Como estaba muy nerviosa, me quedé hablando un rato con Lean hasta calmarme. Bueno, después ya corté la llamada y me quedé a esperar. Al otro día tenía una llamada con los profesores. A mí estaba la profe nueva y estaba mi profesor anterior y una profe más. Repasamos mi examen, yo fui explicando lo que hice y por qué. Me hicieron otras preguntas de otros temas y aprobé. Me acuerdo mirar el mail que me mandaron después con la nota formal. Y era casi una fantasía para mí. Miraba la nota y no podía creer que fuera real. Cuando le conté a Lean me dice, no sé si te diste cuenta, pero vos hiciste todo el examen sola. Yo solamente te decía que sí. Bueno, pero yo lo necesitaba. Yo cada vez que intentaba hacer ese examen me bloqueaba mucho y estar también calculo en mi casa y hablando con un amigo mientras tanto ayudó a que me relajara y que afrontar el examen de otra manera. Además de todo esto, aprobar me cayó en un contexto bastante intenso, además de la pandemia que estamos viviendo todos y además de que para mí aprobar era mega importante porque si no, no podía seguir en la facultad. Cuando yo di el examen, solamente 4 días antes había muerto mi papá. Yo venía de 2 noches de dormir muy mal, de tener que pasar toda una experiencia horrible que no pensé que iba a pasar a esta edad. Mi papá era muy joven, así que estaba toda mi familia en shock. No fue fácil. Y bueno, también pasó que una prima mía dio la última materia de su carrera y se recibió. Creo que el mismo día que a mí me dijeron que aprobé matemáticas. Y estábamos las dos que nos recibimos en todo ese contexto. No nos pudimos juntar a celebrar, pero obviamente que fueron 2 cosas muy lindas que contrarrestaron un poco ese trago tan amargo que nos había caído. Y ahora puedo seguir adelante. Ahora puedo estar en una carrera que me apasiona, que me interesa, que disfruto. Dejé atrás un trauma. Yo incluso tenía pesadillas de que tenía que volver al secundario y las odiaba y me despertaba súper mal. Y de hecho me acuerdo que hace poco soñé como que volvía al secundario y le contaba a mi novio y le decía, ¿por qué volví a soñar eso? Qué feo. Pero bueno, en parte porque, bueno, qué sé yo, me imagino que es porque, como le explicaba a mi abuela el otro día, es raro haber aprobado de manera virtual porque, o sea, sí, obviamente que aprobé y es un peso que me saqué encima, pero a veces me detengo y digo, ¿aprobé? ¿Yo? O sea, sí, ya está eso, ok, sí, ya pasó, ya se terminó. A mí antes me daba vergüenza tener pendiente el secundario, me daba vergüenza tener la edad que tenía y no haberlo aprobado, pero hoy en día ya no lo siento así. Hoy entiendo que yo me recibí cuando yo estaba lista para recibirme, que me haya tomado más que a otros no le quitan mérito a mi triunfo y no lo hace menos. Los tiempos de cada uno son únicos
mis tiempos no eran los mismos tiempos que los de todas las personas con las que me comparaba. Y además aprendí que para poder estudiar uno tiene que estar bien, uno tiene que estar psicológicamente bien, si no es imposible. Si vos estás mal, no puedes estudiar. Si vos estás mal, no vas a aprobar, porque no sé por qué la gente lo minimiza tanto y lo hace tan de menos. Pero estudiar no es fácil. Y ya desde el secundario no es fácil estudiar, y mucho menos en la facultad. Estudiar es difícil, estudiar lleva tiempo, lleva una concentración que vos tenés que tener, una dedicación que tenés que tener y una predisposición que tenés que tener también. Y si vos no estás en un buen lugar, tanto mentalmente como físicamente en un buen lugar, es algo que no vas a poder hacer. Y no fue hasta que estuve bien que pude aprobar, que pude enfrentar esta traba tan grande y este peso y esta cosa que yo creía que era una mancha en mi vida. Yo tenía muchas cosas que resolver primero y el estudio era algo que tenía que venir después. Esa es mi historia. Quiero aclarar que el título del video va a decir tarde, 8 años tarde, para que se entienda que fue algo que me quedó pendiente, pero para mí no fueron 8 años tarde, simplemente fueron 8 años después, y como digo, fue en mis tiempos y cuando yo lo pude hacer. Pero lo voy a escribir de esa manera para que se entienda mejor la idea. Pero como digo, yo no considero que haya sido tarde, sino en el momento justo. Eso fue todo por este video, por hoy. Yo soy Mika y nos vemos la próxima.